Dios que Él nos guíe, ¿no? Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque podemos reunirnos de nuevo, porque de nuevo podemos comenzar estas reuniones de la iglesia. Gracias por este tiempo de vacaciones, de descanso, de cuidado tuyo para con nosotros. Ahora te quiero pedir, Señor, que tú guíes este estudio en cada uno de los asuntos que vamos a ver, en cada una de las situaciones, en cada uno de los aspectos que vamos a ver, muy especialmente el día de hoy, en esta primera lección, Señor. Ayúdanos a reposar. Sí, Dios, eh, las situaciones a nuestro alrededor pueden no ser situaciones que nos lleven a paz. Y tu mismo Hijo Jesús comentó y dijo a tus discípulos que en el mundo tendremos aflicción, es decir, en el mundo no tendremos todo menos paz. Pero tú has vencido al mundo y tú has venido a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, pues ahora ayúdanos a estar y entrar a este reposo a través de la confianza y a través de meditar en tus grandiosas obras, como lo vamos a meditar o como lo vamos a hacer en este salmo que viene adelante. Señor, pues yo te quiero pedir por todo esto, permite que todos se puedan conectar sin ningún problema. También Dios, tú sabes que últimamente mi internet ha estado fallando, ayuda a que el internet pueda estar corrido, da toda la gracia a Dios para que pueda hacer una buena transmisión y sobre todas las cosas, que tu espíritu llene esta reunión para que podamos aprender de ti lo que tú tienes. Gracias y por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues vamos a hablar del Salmo 92. Y fíjense, lo primero que nos dice es la dedicatoria. Dice, Salmo, cántico para el día de reposo. Este se cree que es un salmo, precisamente por esta dedicatoria. Se ve que es un salmo para cantarse en la sinagoga, en el Sabbat. Y aquí me llama mucho la atención porque ustedes van a ver que el salmo habla de una completa alabanza. Vamos a verlo al ratito en qué está este salmo dividido, pero todo el tiempo se está alabando este salmo, ¿no? Ajá. Aquí, en este salmo, se rememoran los hechos formidables de Dios hacia los que le temen. Y también habla de que los enemigos terminarán siendo vencidos. Fíjense que este salmo es un salmo anónimo. Hay estudiosos, hay por ahí una tradición en los estudiosos, sobre todo en los estudiosos judíos, los rabinos, que le adjudica a este salmo su autoría a Adán. Es algo que a mí se me hace muy poco factible, ya que, como vamos a ver, en este salmo se habla de arpas, de cacordios, salterios, y se habla de enemigos, y probablemente, y muy probablemente en la época de Adán no había todo eso. Así que era poco factible. Y además, sería muy difícil realmente comprobar que esto fuese de la autoría del primer hombre que existió aquí. Sin embargo, yo me puedo imaginar una escena del hombre después de la creación de Dios, cuando ya Dios había terminado, ya había hecho su obra completa, y entonces este hombre junto con Dios reposa y empieza a admirar la obra de Dios. Acuérdense que en Génesis hay una frase, especialmente en en la versión Reina Valera, que dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era grande, era bueno, mejor dicho, en gran manera. O sea, excedía toda expectativa la excedía. Y así es Dios con nosotros. Acuérdense también que Dios no solamente hizo, lo sabemos todo esto por toda la escritura, no solamente hizo la obra de la creación de la naturaleza en esos días, sino también hizo la obra de nuestras vidas, el plan eterno que tiene para nuestras vidas. Si eso no fuera cierto, Dios no nos lo hubiera dicho en el libro de Hebreos, cuando dice que nuestras obras ya están hechas completamente en Cristo. Y que también, así como Él reposó en el séptimo día, también nosotros podemos reposar con Él. Entonces,
Muy probablemente este salmo no haya sido escrito por Adán. De hecho, yo no lo creo así, que no, o sea, yo pienso que no fue escrito por Adán. Sin embargo, este salmo habla de este hombre que se sienta al lado de Dios, como con una tacita de té o de café, y empieza a admirar la obra y las maravillas de Dios. ¿Y sabes qué? Este salmo nos habla de este gran, de esta gran, ¿cómo se llama? Significado que tiene el día de reposo. Ajá. El día de reposo, el tema principal es meditar en la alabanza y que esta alabanza se cante en este día de reposo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, el día de reposo en los mandamientos de Dios, los que podemos ver en Éxodo 20 y en Deuteronomio, me parece, es el capítulo 5, al hablar de todos los mandamientos, curiosamente el mandamiento al cual más información le dedica Moisés es a este mandamiento del día de reposo. Vamos a leerlo. Esto se encuentra si están con el chat, mi esposa me está me está haciendo el favor de poner los versículos ahí para que los lean también y no tengan necesidad de buscarlos. Es Éxodo 20, del 8 al 11. Y entonces ahí Dios le dice a Moisés, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, hacerlo santo, dedicarlo a Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vean, toda la parte que son 4 versículos que hablan de este mandamiento. Definitivamente es un mandamiento que no podemos menospreciar. Para Dios es muy importante. Ahora, ¿qué Dios nos quería enseñar a través de este día de reposo? Hay cosas importantes, sí. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos que hacer alto. Y en este momento Dios lo estableció como un alto semanal a todas nuestras actividades diarias. Claro, había personas como fueron los fariseos que esto lo interpretaban mal. Y entonces lo tomaban a rajatabla de una manera sin vida, de una manera religiosa y sin misericordia. Y ellos pensaban que el día de reposo no era mover un dedo. Sin embargo, esto no dice. Simple y sencillamente deja de hacer tus actividades cotidianas y ese día, más que otros, medite en Dios. Tampoco quiere decir que era el único día que tenías que meditar en Dios. ¿Sabes cuántas veces a la semana tenemos que meditar en Dios? 7 días a la semana. Pero el séptimo día es un día en donde te alejas de ciertas actividades y es importante que medites en la grandeza de Dios. Ahora, tampoco es un día dedicado a la vagancia. No es un día en donde tú puedas decir, te olvidas de todo y mejor si no salgo ese día de la cama, ¿no? No, tampoco es el objetivo. Este salmo nos habla de una manera hermosa de cuál es este objetivo. El objetivo es precisamente, ya lo mencioné, el que tú medites en la grandeza de Dios. Jesús hablaba de que el día de reposo fue puesto a causa del hombre, no el hombre a causa del día de reposo. Así son todas las leyes de Dios. Fueron creadas para el hombre, no el hombre fue creada para las leyes. Así que vamos a pensar en estas maravillas de Dios. Y bueno, para este estudio lo vamos a dividir en 3 partes. Es un estudio sencillo, es un estudio muy ligero. La primera podemos poner los versículos, el Salmo 92, en los versículos 1 al 4, en donde se habla de la acción de gracias como un inicio para nuestras meditaciones para Dios. Sí,
Si vamos a meditar en Dios, vamos a meditar dándole gracias. La segunda parte de los versículos 5 al 9 nos habla de una comparación, nos hace una comparación entre el poder y la eternidad de Dios, las obras eternas de Dios, y lo débil y efímero que resulta el hombre y en especial las amenazas de nuestros enemigos. Bueno, es otra forma de meditar en las grandezas de Dios. Y finalmente termina con un versículo, con 6 versículos, del 10 al 15. En estos versículos se nos habla que la fuerza del creyente proviene de Dios. Se nos recuerda más bien, no es algo que descubramos en este salmo, pero se nos recuerda, nuestra fuerza proviene de Dios. Y esta fuerza no le abandonará en la vejez. ¿Sabes? Es difícil envejecer, sí, porque es difícil ver que ya no tienes las mismas habilidades que cuando joven. Ya no tienes a lo mejor la misma fuerza. Aunque conozco personas de la tercera edad con más fuerza que jóvenes en su plena juventud, ¿no? Personas que en la tercera edad se cuidan y están mejor de salud que jóvenes que se descuidan. Sin embargo, esta fuerza es otra fuerza distinta, es una fuerza interior que solamente Dios nos da. Y sabes que Dios te puede dar, a pesar de las habilidades que hemos perdido, nos puede dar esa fuerza que le da a sus hijos. Acuérdate el ejemplo de Caleb, con 80 años. Yo no me puedo imaginar, 80, 85 años tenía Caleb, cuando Caleb se describió a sí mismo. Lo podemos ver esto en el libro de Números, no de Josué, perdón. Y hablaba de que su vigor era como un joven de 40 años, como una persona de 40 años. En todo ese tiempo Dios lo guardó y eso solamente pudo haber sido algo que Dios le dio. Bien, así que vamos a ver los primeros 4 versículos. Vamos a leerlos en la versión Reina Valera. Dice, Salmo, alabanza, Salmo, cántico para el día de reposo. Eso ya lo vimos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos yo me gozo. Ahí vamos a pararle hasta ahorita. Curiosamente, este es un salmo. A Dios también le gustan mucho los números. Y si nos vamos un poquito a la numerología, ¿qué día es el día de reposo? Es el día 7. Nosotros lo tomamos, a diferencia de los judíos, como el domingo, que era el día primero. Pero ellos el sábado lo tomaban como el día 7. Y hay una cosa curiosa, un detalle. El nombre de Jehová en este salmo se menciona 7 veces. Así que es un detalle curioso. Bien, así que vimos que el objetivo, recapitulando, vimos que el objetivo del día de reposo era meditar y por consecuencia alabar a Dios. Ahora se nos presenta la alabanza en este primer versículo que dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Se nos presenta la alabanza como algo bueno, como algo apropiado, como algo que debemos hacer. Y es que en verdad la alabanza conviene a nuestras vidas. Vamos a ver algunos puntos por los cuales la alabanza nos conviene. Son 5 puntos. No quiere decir que sean exhaustivos estos puntos, pero son importantes para que podamos meditar el día de hoy en la alabanza. Entonces, la alabanza es buena. ¿Por qué la alabanza es buena en nuestras vidas? Bien, la alabanza hace sana nuestra vida espiritual. Primeramente, el alabar a Dios viene como un reflejo del agradecimiento que viene por todas sus bendiciones. Tú eres bendecido, tú eres librado, y entonces esto naturalmente, naturalmente debe traer un agradecimiento. Aunque hay muchas personas, y yo me incluyo, que muchas veces no estamos agradecidos por lo que Dios nos da.
Ajá. Así que Él primeramente es un reflejo del agradecimiento que viene por todas sus bendiciones. Sin embargo, una vez que se da esta alabanza en nuestras vidas, también esto retroalimenta nuestra alma y renueva este agradecimiento. Así que nuestra vida espiritual crece sanamente cuando de continuo estamos alabando a Dios. Entonces, habla de salud espiritual, la alabanza, y nos da salud espiritual. También la alabanza nos recuerda los anteriores poderosos hechos de Dios. Y esto es muy útil, especialmente cuando nos encontramos en un periodo de prueba y aflicción. ¿Sabías que los salmos de David y algunos salmos de mucha alabanza estaban escritos en periodos de angustia de él? Pero era el momento en donde ellos necesitaban eh, realmente recordar que Dios es poderoso, y si, como lo habíamos dicho en otro salmo, si Dios me ha librado 6 veces, pues una séptima lo va a hacer, y una octava y una novena también lo va a hacer. Así que en los momentos de prueba y aflicción es importante alabar. Tercero, o letra C, la alabanza glorifica a Dios e impide enorgullecernos por nuestras victorias. Cómo somos desmemoriados nosotros, aún como creyentes. Y muchas veces algún trabajo que te dan, alguna victoria que tú obtienes, alguna liberación, de repente se te olvida y piensas, pues mira, lo que pasa es que pues, fue por mi capacidad, ¿no? Y a veces, yo estoy seguro que la mayoría de aquí no dice esto tal como yo lo digo, pero muchas veces viene ese pensamiento sutil en nuestra mente en donde nos dice, pero tú interveniste. Ajá. O un pensamiento muy sutil, lo que pasa es que tú eres muy buen creyente. Eres muy fiel, haces esto, haces lo otro. No, no, no. ¿Sabes? La alabanza, acuérdate de alabar. En cada victoria, acuérdate de alabar. Vimos que siempre es importante alabar. El primer punto es este. El segundo punto vimos que te sientes afligido, alaba a Dios. Y este tercer punto es, ¿tienes una victoria? Alaba a Dios. Bien. El cuarto punto, cuando la alabanza se hace en nuestras vidas, especialmente en los momentos oscuros, esto trae testimonio. Primeramente, trae una edificación a los demás creyentes. Cuando un creyente, sabes que cuando tú estás pasando una aflicción y tú tienes una actitud de alabanza a Dios, esto reconforta a la iglesia. Cuando tú tienes una aflicción y tú dices, oye, gracias, realmente Dios me levantó y sentí las oraciones, sentí, Dios me guardó en este tiempo, esto trae edificación a la iglesia, dices, vale la pena orar. Y también trae un testimonio muy real de nuestra fe a los incrédulos. Es muy fácil tener fe cuando todo nos va bien. Es muy fácil decir, oye, bueno, pues ese creyente se ve muy contento. Sí, pero tiene su cuenta bancaria llena, se va cada ratito de vacaciones, ve el coche que trae, le va muy bien, como Satanás increpaba a Dios, le decía, sí, pero no permites tú que, con respecto a Job, y decía, sí, Job te alaba a Dios, pero también, mira, lo tienes muy protegido, ¿no? Sin embargo, cuando Dios permite una situación difícil en nuestra vida y por la gracia de Dios tenemos una actitud, seguimos teniendo una actitud de alabanza, entonces esto es un testimonio para aquellos que no tienen fe. Para aquellos que muchas veces no tienen un problema físico o material, pero que tienen una gran angustia por dentro. Bien, la alabanza hace que nosotros, como punto 5, la alabanza hace que nosotros dejemos de poner nuestros ojos en nuestros propios problemas y entonces al comenzar a alabar a Dios, lo ponemos nuestros ojos en Dios y Dios empieza a actuar. No olvidemos la historia del rey Josafat y aquella gran victoria en el Valle de Beraca. ¿Se acuerdan que el Valle de Beraca quería decir bendición? ¿Y qué fue la situación que incluyó en esa salida a la guerra, Josafat?
fue la alabanza. Él pidió que levitas, sacerdotes, estuvieran al frente cantando alabanzas a Dios. Y si se acuerdan de ese pasaje, ¿qué fue lo que sucedió cuando ellos empezaron a entonar alabanzas? Dios actuó. Eso fue lo que pasó. Dios puso a los ejércitos de los enemigos unos contra otros, y cuando ellos llegaron, lo único que vieron, cuando los israelitas llegaron, lo único que vieron fue bendición. Vieron un gran enemigo derrotado y vieron un gran botín para ellos. Bien. Ahora, también este versículo nos recuerda de que esta alabanza debe de hacerse de una manera adecuada, con alegría, con entusiasmo. No debe de ser de ninguna manera una oración fría. Y esto se demuestra a través de la palabra canto y cantar salmos a su nombre. Tú no vas a cantar salmos de una manera triste, sino de una manera, tampoco de una manera sumamente eufórica o irreverente, sino simple y sencillamente vas a cantarlo con la alegría del corazón. Definitivamente, Dios creó la música para que nos expresáramos como un medio de expresión de nuestros sentimientos. Es decir, que aquí en la alabanza también están incluidos nuestros sentimientos. Ajá, es un error pensar, como muchos lo hacen, de que nuestros sentimientos deben de estar separados cuando servimos a Dios. Oye, no sirvas a Dios en tus sentimientos. Pues si no lo sirvo con mis sentimientos, no lo puedo servir simple y sencillamente. Ajá. Tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús en múltiples ocasiones demostró sus emociones. Ajá. Sí, estoy de acuerdo. Ni tú ni yo debemos de tomar una decisión basado únicamente en nuestras emociones, pero nuestras emociones están ahí. No debemos de retirarlas, ¿no? Bien, viene el segundo versículo, Salmo 92:2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Aquí dice, bueno, la alabanza, una de las funciones de la alabanza es anunciar los grandes prodigios, las grandes obras de Dios. Sin embargo, esto se resume en dos tipos de cosas. Una, la misericordia y la fidelidad. Hay un himno que hace tiempo que Memo no pone, pero es un himno muy hermoso que se llama Grande es tu fidelidad. Y me llama mucho la atención porque aquí relaciona la mañana tu misericordia. Y podemos ver que la mañana nos habla de la misericordia de Dios. Es un momento de quietud en donde nosotros podemos meditar y ver, Dios, caray, Dios hizo salir una vez más el sol a nuestra tierra. Una vez más el sol salió delante de justos y delante de injustos. Cada nuevo día, no importa cómo haya sido el anterior, pero nos habla de una oportunidad nueva para servirle y crecer en él. Y además, así como la mañana es fresca, ¿a quién no le gusta una mañana fresca? El rocío matinal. Bueno, así Dios le gusta una alabanza fresca. Ahora, tu fidelidad cada noche. Así también como en la mañana es un buen momento empezar la mañana con un tiempo de oración y meditación en el Señor, también la noche es importante cerrarla meditando en la fidelidad de Dios. Y es en ese tiempo de quietud en donde tú puedes meditar en los hechos del día. Y aunque haya sido un día difícil, hay días que son fáciles, otros días difíciles y hay días que pueden ser terribles. Pero aunque tu día fuese difícil y terrible, si tú meditas adecuadamente conforme a la palabra de Dios, tú vas a encontrar que la fidelidad de Dios te siguió acompañando en todo ese tiempo. Hay varios salmos que nos hablan de esto y a mí me gusta mucho el Salmo 119, 62 y el Salmo 119, 148. ¿Qué nos dice el Salmo 119, 62? Simple y sencillamente,
a medianoche me levanto para alabarte. Uh-huh. No era que tuviese insomnio, sino que verdaderamente, o a lo mejor sí tenía insomnio David, pero él utilizaba el insomnio en algo útil, ¿no? Salmo 119, 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Uh-huh. Antes de acostarse, meditaba en la fidelidad y en los mandatos de Dios. Bien, versículo 3. Vamos a volver a la música con este versículo y nos habla de varios instrumentos musicales. Dice, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Y en este versículo se habla de estos tres instrumentos. Decacordio es una arpa de 10 cuerdas. Aquí se llama el salterio, en algunas partes se le llama arpa o se le llama lira. Y bueno, los tres, aquí podemos ver que como en muchos otros salmos, se hacen acompañar de música. Podemos ver, por ejemplo, no me acuerdo si fue en el Salmo 3 o en el Salmo 5, que nos habla de Nehilit. Y aquí se nos habla de una flauta en donde el salmista te dice, te recomiendo que acompañes este salmo con música de flauta. Y es curiosamente un salmo de una oración en la mañana, ¿no? Bueno, aquí se nos dice de tres instrumentos cuya característica es instrumentos de cuerda rasgada. Ajá. Que rasgas, no frotas, sino rasgas, ¿no? Y bien, hay algunas congregaciones en la actualidad que no se permiten alabar a Dios con instrumentos musicales. Conozco yo algunas de ellas, y no es por juzgarlas ni criticarlas, porque ellos podrán tener sus razones. Sin embargo, aquí podemos ver que la Escritura claramente alienta el uso de estos instrumentos para poder alabar a Dios. Pero, sin embargo, tanto la música como los instrumentos deben de ser adecuados a la alabanza. Ahora, como les había dicho anteriormente, se nos habla aquí de tres instrumentos de cuerdas rasgadas. Y estos dan un tono, si tú escuchas, si tú te imaginas ahorita cómo es el tono de un arpa, tú te darás cuenta que a diferencia, por ejemplo, de una trompeta, ajá, estos dan un tono suave y amable. El salmista quería que esta alabanza fuera tocada amablemente, suavemente. No se habla propiamente de un estilo musical. Sin embargo, aquí se nos habla de que es importante que tanto la música como los instrumentos que la ejecuten estén de acuerdo a lo que se está expresando en el corazón y también deben de ser congruentes a lo que es una verdadera alabanza. La alabanza de Dios debe de sonar a alabanza, no debe de sonar como bacanal o como grito de guerra. Y fíjate que en esas alabanzas era muy distinguible lo que era una verdadera alabanza a Dios a lo que era una alabanza de una festividad pagana. Vamos a remitirnos a aquel capítulo de Éxodo, capítulo 32, versículos 17 al 18, en donde Moisés regresa del monte Sinaí porque Dios le dice, ya se han apartado los israelitas y empezaron a adorar a un becerro de oro, invento de ellos, ¿no? Y Josué escuchaba el alboroto, no veía al pueblo y no sabía qué pasaba. Entonces, fíjate cómo escuchaba Josué esa música. Decía, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Él pensó que se estaban peleando y él respondió, no es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Claro, decía, eso, Josué, que tú estás escuchando como un alarido, como un grito alocado, pues déjame decirte que es una canción. ¿Sabes? La alabanza debe sonar a alabanza. Sin embargo, mucho de la música que oímos habla de lo que tenemos en nuestro corazón. Cuando tú tienes un corazón conquistado por Dios y aquietado por Dios, tú vas a escuchar una música acorde a esto.
a la paz que hay en tu corazón. Y bien, terminamos con el cuarto versículo, en donde dice, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Aquí el salmista está diciendo, Dios, el día de reposo yo quiero alabarte. Y aunque vimos en un principio por qué es bueno alabarte, aquí el salmista está diciendo específicamente qué es lo que quiere alabar o la razón de su alabanza. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. En la versión NTV nos dice, porque me emocionas lo que has hecho me emociona lo que has hecho por mí. ¿Sabes? Aquí es una buena razón el estar alabando cuando estás alegre. De hecho, en el libro de Santiago, en la oración que leemos, en la oración que leemos cuando se unge a alguien, dice, momentos antes, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. O sea, estás eufórico, cante alabanzas, no te dediques a, a relajarte, sino canta alabanzas, aprovecha esa alegría para cantar alabanzas. Y aquí el salmista está aprovechando esta alegría. Ajá. Y está aprovechando el ver y el meditar en las obras de Dios para cantar estas alabanzas. Sin embargo, muchas veces podrías decir, oye, yo últimamente no me he sentido contento, sino me he sentido muy deprimido. ¿Y cómo no me voy a sentir deprimido con toda la situación que estamos viviendo? Ajá. Con personas que extrañamos que ya no están, con un futuro poco prometedor. ¿Cómo me voy a sentir alegre, no? ¿Sabes? Déjame decirte que muchas personas han comenzado sus alabanzas en momentos difíciles de su vida. Y este es un reto hermoso que también Dios nos está poniendo el día de hoy. Podemos poner los ejemplos de Pablo y Silas en la cárcel, cuando ellos los encerraron injustamente, los azotaron, los pusieron en la peor de las mazmorras, en Filipos. Ellos empezaron a orar y después empezaron a cantar alabanzas y los presos, los demás presos que estaban amargados con su destino, los oían. O podemos poner, por ejemplo, el ejemplo de este autor del famoso himno, estoy bien con mi Dios, que hay una versión que no entiendo por qué la cambiaron, que dice alcancé salvación. No me gusta a mí esa versión porque dice otra cosa completamente distinta, ¿no? Pero dice, está muy bonito. Yo prefiero, estoy bien con mi Dios. Este hombre se llama Horacio Spafford. Y él lo compuso después de haber tenido grandes pérdidas en su vida. Primero perdió un hijo por enfermedad. Después era un hombre que vivía en Chicago y tenía muchas inversiones en esa ciudad. Vino el incendio del año 1873 y perdió gran parte de sus bienes. Y finalmente, pensando llevar a su esposa y a sus hijas en un crucero para irse a ver unos familiares ahí en Inglaterra, pues resulta que ese navío tuvo un accidente, naufragó y solamente su esposa sobrevivió. Sus 4 hijas perecieron. Y lo impresionante es que cuando él hizo el mismo recorrido, en la parte donde él escuchó, en la parte donde él le dijeron que había sido el accidente, en ese momento Dios, él se bajó, él vio esa parte, se bajó a su camarote y Dios le trajo esta inspiración de escribir, oye, estoy bien con mi Dios. ¿Sabes? Sería el momento ideal para que Spafford se hubiera amargado y se hubiera apartado de Dios. Sin embargo, él tomó la decisión de decir, estoy bien con mi Dios. Y sabes, esto es algo que lo llevó a inscribir un himno que a muchos en tiempo de aflicción le ha ayudado para estar bien con su Dios. A muchos en ese tiempo de aflicción, ¿no? Así que él terminó, a pesar de ese tiempo de aflicción, a través de la alabanza, gozándose en las obras del Señor. Y bien, no esperemos un momento de alegría o quietud para comenzar a alabar a Dios.
Es importante que la alabanza esté unida a nuestra boca y corazón siempre. Aprender a alabar en toda ocasión nunca será fácil, pero traerá sin duda alguna una gran bendición y crecimiento cuando aprendemos a hacerlo. Así que es un buen reto para todos. Tenemos 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Alex. ¿Sí me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Alex? Ok. Gracias. Ahorita que estabas mencionando esto de la alabanza, y se los puse ahí en el chatear, de Hebreos 13:15, que dice que el sacrificio de alabanza es el fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, una de las evidencias importantes de poder entender el sentido de las pruebas en nuestra vida debe de redundar o traer como resultado que nosotros decíamos servir más a Dios y decíamos confesar más y más su nombre por el consuelo que hemos recibido. Razón por la cual yo pues aprovecho también para darles las gracias a todos ustedes por todas sus oraciones. Sin duda alguna, en sus oraciones, a veces nosotros pedimos porque las personas se sanen, porque salgan adelante, porque no sufran. Pero en realidad en toda prueba Dios hace un trabajo hermoso en nuestras vidas. Y si no fuera por las pruebas en nuestra vida, nosotros no creceríamos espiritualmente. Sabemos en nuestra propia iglesia, pues como Dios en su voluntad quiso llevarse a Alberto, dichoso él, ya está en la presencia del Señor. Dejó a Patty y Patty pues tiene ahora que y de hecho en eso ha estado trabajando. Tiene que entender que Dios la dejó con un propósito y todavía tiene algo que hacer a través de su vida. También pues, vimos la pérdida del papá de Rocío. Y bueno, el señor ya era grande, podría esperarse, pero de todos modos las pérdidas son dolorosas. El otro día que chateaba con mi hermano Marco, el que vive en Ensenada, el doctor, pues me decía que había visto a su alrededor muchos, pero muchos decesos de amigos, de parientes de sus amigos. Y yo veo que nosotros a través del chat de la iglesia, pues hemos visto gente que se sana y gente que se va, que se muere. Pero en todo esto nosotros debemos de meditar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por ejemplo, en mí me hizo ver de una manera más hermosa y profunda el sacrificio de Cristo cuando yo estaba en la situación más incómoda de, de esta prueba del COVID. Me hizo ver Dios que todo lo que tuvo que sufrir Jesús en la cruz nunca se va a comparar en nada con lo que nosotros podemos sufrir en esta vida. Pero esto te lleva a apreciar más el sacrificio de Cristo. También Dios te hace ver y me hizo ver a mí que en realidad todo lo que este mundo es vanidad, como bien decía Salomón en el libro de Eclesiastés. Y así Dios en cada uno de nosotros nos va pues purificando, limpiando, santificando y haciendo más útiles para que nosotros podamos cumplir su obra. Así que pues gracias a Dios por sus pruebas, gracias a Dios por las decisiones que Dios toma que son las correctas. Y si nosotros las entendemos, entonces el resultado será, como menciona este pasaje de Hebreos 13:15, confesaremos su nombre, daremos una evidencia al mundo de nuestra fe. Me viene a la memoria también que hace años también se murió un creyente, discípulo mío, Roberto Gómez Miranda. Y cuando fuimos nosotros al velorio, lo único que él hacía con cada persona que llegaba a este velorio para participarle su pésame, era testificarle de Cristo. Tenía la Biblia en su mano y él aprovechó esta gran oportunidad para que todas las personas
además de un mensaje que se dio, pudiesen escuchar su fe y cómo él estaba confortado y consolado en Cristo. Entonces, para un creyente, pues no hay tragedia, sino más bien hay bendición. Y cuando entendemos la bendición del Señor, precisamente nuestros labios alabarán y será ese fruto de labios que confiesen su nombre. Independientemente de todas las otras cosas que restan de este salmo, que todavía Alex tendrá que compartirnos en los próximos estudios. Nosotros, en el estudio que estábamos viendo el año pasado, que es la armadura divina, incluida de Efesios 6, 14 al 17, vemos que en el pasaje 18 está el punto de la oración, que fue el que quedó pendiente. Yo podría titular esta parte del 18 al 24, excluyendo solo 2 versículos de instrucción personal, como la oración tenaz. Nosotros hemos visto en nuestra iglesia, en el chat sobre todo, en lo que compartimos, cómo constantemente pedimos en oración porque se ore por una persona, por un conocido, por alguien que está en el trabajo, por parientes de esta persona del trabajo, por personas queridas. Y se ha hecho pues prácticamente una página para exponer este tipo de necesidades. Por eso yo no he permitido que se pongan más cosas que diluyan esto y procuren ustedes siempre ir a la esencia. Aún digo, aprovecho esto, aún ustedes pueden responder sí oro, etcétera, pero a veces son 20 o 30 cuestiones de oro y esto pues, diluye mucho la esencia del mensaje. Procuren, o sea, si todos estamos leyendo ese mensaje, demos por hecho que al ponerlo ahí, la mayoría responde. Por supuesto, si alguien quiere responder, hágalo muy brevemente, pero esto nos ha dado una idea de lo que es la oración. Entonces, volviéndonos al punto ya de la epístola de Efesios, del terminar de la armadura divina, vamos a ver como una introducción ahorita de lo que vamos a ver en esta parte que yo diría es la más importante, la parte de la oración de la armadura divina que concluye, es que a final de cuentas, la armadura de Dios, en la armadura de Dios, la oración no forma parte de esta armadura. No está conformada como parte de la armadura. ¿Por qué? Porque es mucho más que eso. O sea, la oración no es un arma piadosa, es más en un arsenal de elementos que nos ayuda a vencer en la vida cristiana. ¿Sí? Todas las armas son importantes para el cristiano, pero nosotros a través de la oración estamos entendiendo el uso práctico y le estamos dando vida a esta armadura. Entonces, todo el tiempo que nosotros como creyentes estemos luchando con el cinturón de la verdad, con la coraza de justicia, con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que ya vimos a detalle, debemos estar en oración. Podríamos nosotros decir que la oración es el aire espiritual que el cristiano respira, ¿sí? Así como nosotros necesitamos el aire natural para respirar y nutrir de oxígeno todas nuestras células a través del pulmón que los causa y todo eso, la estrategia de orar cubre todos los aspectos de la guerra que se está librando en el campo espiritual. Recordemos nosotros que nuestro enemigo es un enemigo invisible, que no vemos, no sabemos cómo actúa, no sabemos qué estrategias tiene, y nosotros es como si fuéramos ciegos a lo que el enemigo va a hacer, que además, como referimos anteriormente cuando vimos esta parte de Efesios 6:12, tiene una experiencia sumada a través de siglos, haciendo caer a los seres humanos, debilitar a los creyentes, hacerlos caer en pecados. Pero la oración podríamos decir que es la estrategia
que cubre todos los aspectos de la guerra que se está librando en el campo o en el ámbito espiritual. A través de la oración nosotros podemos discernir correctamente las verdades de la palabra, entender el sentido espiritual de ellas, aplicarlas a nuestra vida y entonces darle un uso práctico espiritual para que nosotros podamos vencer a Satanás y sus insidias. Recuerden ustedes que nuestro Señor Jesucristo, Él venció en todos los aspectos a Satanás. Y el mismo Señor Jesucristo, en Lucas 18:1, nos dejó precisamente esta enseñanza de orar y no desmayar. Dice así, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nosotros vamos a poder tener muchos ataques en nuestra vida, vamos a poder pensar que estamos tan ocupados que no nos da tiempo de orar, pero cuando la Escritura nos dice que debemos orar sin cesar, como dice en Efesios 5:17, es porque nosotros tenemos que tener un estado de oración constante en nuestra vida y es tan importante que no debemos dejar de hacerlo en ningún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la batalla es dura. Y mientras más nosotros nos entreguemos a Cristo y más espirituales nos volvamos, esto es, más afines a la voluntad y el camino que Dios nos marca, pues la batalla va a ser más dura. Y recuerden ustedes que nosotros como soldados nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar y en muchas ocasiones inclusive nos vamos a desanimar con facilidad. Así somos los seres humanos. De hecho, siempre una de las primeras respuestas de nuestra vida en las pruebas es decepcionarnos, es desalentarnos, cuando en realidad, si nosotros estuviésemos siempre con los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos 12:1, el autor y consumador de la fe, estaríamos siempre reposando en sus promesas, en su palabra, y sabríamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si Dios tiene el control de todas las cosas y permite cualquier cosa en la vida de un creyente que establezcamos, un creyente es un hijo de Dios, es un hijo amado por Él, por el cual Dios ya no tiene nada contra Él, ni nunca lo tendrá, porque toda la ira que Él tiene como juez sobre el pecado quedó ya satisfecha en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y al habernos convertido y habernos hecho hijos de Dios, como dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios, ya nunca más Dios tiene nada contra nosotros. Entonces, en nuestra vida diaria y en las luchas que nosotros vivimos y podemos enfrentar, debemos de saber que Dios está de nuestro lado y que todo lo que Dios permite, ya sea una enfermedad, una prueba económica, una tragedia, o que luchemos contra nuestro orgullo o contra todo lo que el diablo nos pone en esta vida para que nos distraigamos, debemos de saber que mientras tengamos los ojos puestos en Jesús y estemos orando para reposar y vivir en las promesas, nada nunca nos afectará, ni Dios nunca, independientemente de que nosotros fallemos, va a quitar su favor de nosotros, todo lo contrario, aprovechará todo para edificarnos y para construir en nosotros el carácter de Cristo. Si no, Romanos 8:28 no diría, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en nuestra batalla contra Satanás y sus ángeles, las únicas opciones que vamos a tener es orar o desmayar. Son las únicas. Por tanto, si nosotros no vivimos en una vida de oración, como resultado vamos a desmayar. Nuestra fe se va a debilitar, vamos a dudar de Dios, vamos a tomar nuestra vida en nuestras manos y entonces vamos a añadir pecado a nuestra vida y vamos a añadir quebranto.
Sin embargo, a final de cuentas, la fidelidad de Dios hará con todo hijo suyo que él regrese a través de lo que viva a Él. Pero si nosotros ya conocemos con profundidad este principio, debemos saber que todo el tiempo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier prueba, y aún en las cosas más simples y sencillas de la vida, tenemos que estar orando constantemente. Por eso es que la amonestación de Pablo para cada creyente es que se mantengan orando todo el tiempo. Y esto no es accidental. Recuerden ustedes que Pablo fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, que dio su voto para que muchos murieran, y a muchos torturó y arrastró hasta que blasfemaran el nombre de Cristo. Pero Dios, en su plan infinito, se le presentó a Pablo en el camino a Damasco y le cambió su vida a su encuentro con Jesús, al grado que confundía a todos cuando lo veían testificar de Cristo y refutar vehementemente a todos los que se oponían a este camino. Imagínense ustedes la crisis entre todos los fariseos, el sumo sacerdote, cuando Pablo da un cambio, un giro de 360 grados y empieza a defender esa fe. Entonces, no solo se trata en el caso de Pablo con la armadura divina de una instrucción final y definitiva acerca de la guerra del creyente, sino de una verdad culminante, que es de lo que habla toda esta epístola de Efesios. La razón es que la oración llena y debe de llenar todos los aspectos de la vida cristiana. Por eso, reitero, tenemos que orar sin cesar. Y en especial en el libro de Efesios, ningún otro libro, ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, describe con tanta precisión y profundidad los recursos y bendiciones del creyente como en esta carta. Por eso es que Pablo, en todo el transcurso de esta epístola, magnifica y explica en detalle la verdad que mencionó, por ejemplo, en el libro de Colosenses, que es Colosenses 2:10, que dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Saber que él es la cabeza de todo principado y orando cada día, nosotros nos afirmamos en esta verdad y nos lleva a apoyarnos en él plenamente, ya que nadie es mayor que Dios y Cristo, como Hijo de Dios y Dios mismo, venció el pecado en todos sus aspectos. O sea que solo nosotros, dependiendo de él y haciendo una realidad sus promesas a través de la oración que nos ayuda a discernirlas correctamente, podremos tener victoria. Pero si lo hacemos de esta manera y cada día de nuestra vida, estaremos completos en Cristo. Y Pedro también tocó esto en su segunda epístola. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por la palabra de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. O sea, todas las cosas nos han sido dadas por la palabra de su divino poder. Esto quiere decir que el conocimiento aunado a la oración hace que se transforme en un conocimiento vivo y espiritual. Nosotros sabemos, como seres humanos, siempre todas las cosas que recibimos, aun cuando leemos la Biblia o aún de las enseñanzas, las recibimos intelectualmente. Y por eso es que pueden pasar muchos estudios, semanas, meses o años, quizá hasta décadas, que nosotros no entendamos el sentido correcto de un pasaje, una serie de pasajes y enseñanzas, hasta que no entramos en este ámbito espiritual. Recuerden que la palabra de Dios es espiritual y nosotros como seres humanos somos carnales y vendidos al pecado, y que no es a través de la inteligencia humana, como dice Romanos 1:18 en adelante, que nosotros podemos entender las cosas que son del Espíritu de Dios, sino es a través de la revelación del Espíritu, y esto por medio de poner nuestra mente, nuestra confianza en Dios y en todo lo que Él es y lo que Él promete,
Y es entonces cuando el Espíritu Santo le da vida a la palabra, que nos lleva a ver el sentido espiritual para darle la gloria y la excelencia a Dios. Así que podríamos decir que aquí, en esta parte que estamos estudiando y en todo este libro, se encuentra el catálogo monumental de todo lo que es nuestra vida en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, es donde nosotros podemos encontrar todos los aspectos y las riquezas espirituales que Dios quiere darnos, ya que Dios, al ser un ser dadivoso, tanto que nos dio a su Hijo, tanto que nos ha sustentado y nos ha hecho salir adelante de todos los problemas, y nos ha consolado cuando nuestra mente y nuestras ideas van en contra de su voluntad, haciéndonos entender su voluntad, podríamos decir que en esta forma nos hace entender su carácter, pero además, reitero, Él se goza de esta relación porque es un ser dadivoso. Él anhela la comunión con nosotros, se goza cuando nosotros acudimos a Él y dependemos de Él, y es ahí donde se establece esta comunión que nos lleva a nosotros a vivir una intimidad espiritual plena con Dios. Entonces, podríamos decir que esta parte de la oración en Efesios empieza elevándonos a los lugares celestiales y termina llevándonos a estar de rodillas. ¿Por qué? Porque ante las revelaciones de Dios, y mientras más entendamos las verdades espirituales, nos va a pasar lo que le pasó a Job. ¿Qué es lo que dijo Job en el capítulo 42 del libro de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y ceniza. Entonces, podríamos decir que una vez que nosotros vamos entendiendo esto y más nos vamos humillando ante Dios, más cuando Dios va a hacernos entender su propósito para nuestra vida. Entonces, nosotros tenemos una serie de bendiciones en nuestra vida dadas por Dios, y debido a que tenemos todas estas bendiciones, nosotros no debemos pensar que podemos vivir nuestra vida cristiana sin contar más con la ayuda divina. O sea, muchos que dicen, bueno, si ya Dios me perdonó todos mis pecados, si ya no, Dios nunca va a tener nada más conmigo, pues voy a hacer lo que yo quiera. Voy a pecar, me voy a divertir, al cabo que yo de todos me voy a ir al cielo. Esto era la base de la doctrina de los nicolaitas, que se sanciona severamente en el capítulo 2 de Efesios. Pero en realidad, la misma Biblia nos aclara que el que es santo, como Dios es santo, debe también ser santo. La verdadera evidencia de una vida conversa es que el creyente quiere ser cada día más como Jesús. Lo anhela. Y cuando peca, no está tranquilo ni contento hasta que no confiesa su pecado y se arrepiente. Y claro, también por medio de la obra del Espíritu Santo, que vamos a ver brevemente con mayor claridad adelante. ¿Sí? Pero entonces, la vida cristiana es una vida de dependencia absoluta en Dios y nadie la puede vivir si no vive en esa dependencia. Hay una frase muy famosa de un hombre de Dios llamado James Russell, que él dice, el don sin el dador es exánime, o sea, sin vida. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios en todo en nuestra vida, no cobra vida su palabra ni sus promesas en nosotros, no las podremos creer. Y la oración nos hace unirnos en dependencia de nuestro Creador para que Él produzca en nosotros todo lo que Él promete, como dice Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros todo lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Ven ustedes? Entonces la oración nos va a llevar a unirnos de esta manera, ¿sí? Nosotros quizá podamos enfatizar los dones que Dios nos da cuando nos convertimos. Todo creyente, Dios le da dones para que los use. Y son maravillosos.
Pero si sin el dador presente que los haga enaltecer por medio de la vida de Cristo, no tienen valor. Por tanto, nadie, si no logra unirse a Cristo y unir y creer sus promesas con Dios, va a poder ser un verdadero instrumento de Dios. Y esto solo se va a anclar a través de la oración, porque a través de la oración es donde nosotros depositamos en Dios nuestra confianza. Naturalmente todos somos desconfiados, naturalmente somos incrédulos. Le decimos a Dios, bueno, ¿verdaderamente podrás cumplir? Y vemos muchos ejemplos del pueblo de Israel. Él los sostuvo 40 años en el desierto, dándoles el maná. Les puso la nube de día, la antorcha de fuego de noche, y los mantuvo en un estado de salud perfecto. Y no nada más eso, ni su ropa, ni su calzado, ni sus vestidos envejecieron. Pero en cuanto pudieron ellos, después de la primera generación que entra en la tierra prometida, se vuelven a independizar de Dios, quieren vivir su propia vida y dieron por hecho que todas las bendiciones las merecían como pueblo de Dios. Pero cuando Jesús vino, Él los enfrentó severamente y le dijo, Dios puede levantar de Dios, de Abraham, hijos de Dios de estas piedras. ¿Sí? Entonces, en los versículos finales de esta epístola de Pablo a los creyentes, Dios da una instrucción general acerca de la oración. Luego nos da una ilustración específica de la vida de la oración y por último, la bendición. Entonces nosotros vamos a empezar a ver hoy solo una de estas instrucciones que es la que nos va a dar tiempo, pero podríamos llamarla como instrucción general. Vamos a ver lo primero. Y entonces ya entramos al pasaje de Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ella en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si nosotros notamos un poco en este pasaje, se repite 4 veces la palabra todo, toda, todas. Y se hace 5 veces énfasis en lo que Pablo hace respecto al carácter general de la vida de oración. Entonces, ese énfasis es la clase, la frecuencia, el poder, el proceder y los objetivos de la oración. Vamos a empezar para ver la clase de oración. Aquí se usan 2 palabras. Voy a repetir el versículo. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica. Se usan 2 palabras en el griego, que es presouché, que es oración, que se refiere a peticiones generales, y deesis, que es súplica, que se refiere a las que son más específicas. El uso de ambas nos da la idea de que debemos involucrarnos en toda clase de oración que sea apropiada según la necesidad que nosotros estemos viviendo. Ahorita nosotros vamos a ver cosas muy importantes que van a poder regular nuestra vida de oración y nosotros debemos de tomarlas en cuenta. Por ejemplo, el precepto y la permisión o el permiso que nos dan las escrituras sugiere que podemos orar en diferentes ámbitos, en público o en privado. Podemos orar clamando en alta voz o con susurros suaves y en silencio. Podemos orar de forma deliberada y planeada o espontánea. También podemos orar sentados, puestos de pie, arrodillados y aún acostados. Podemos orar en la casa o en la iglesia, en el trabajo o mientras viajamos. Podemos orar con las manos juntas, separadas arriba o abajo. Podemos orar con los ojos abiertos o cerrados. O podemos orar con la cabeza inclinada o proyectada hacia el cielo. Y les voy a decir algo respecto a esto. Yo sé que todos hemos visto algunas predicaciones de las que pasan por YouTube.
Y nosotros vemos diferentes formas de orar de las personas. Hay quien cierra los ojos, hay quien no los cierra, y de muchas maneras se manifiesta la oración. ¿Quién no ha sentido dentro de sí una forma de crítica? Porque la persona no ora como nosotros pensamos que debe ser. Entonces, estos puntos que acabamos de ver ahorita nos hacen ver que no importa la forma en que nosotros lo oremos, sino más bien importa lo que nuestro corazón esté. Recuerden lo que Dios le dijo a Samuel cuando iba a escoger al ungido de la familia de David. No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Cuando un corazón es recto ante Dios, va a ser imposible que haya en él algo que lo ofenda, sino más bien este corazón va a querer hacer siempre la voluntad de Dios. Y Dios lo va a ver. Entonces, la forma en la que tú puedas orar, o cualquier creyente que sea diferente a la que tú seas, no debe ser objeto de crítica, sino más bien, lo importante es de qué manera lo va a hacer. Si lo hace de corazón o no. Entonces nosotros podemos ver en el Antiguo, al igual que en el Nuevo Testamento, que se forman muchas formas, posturas y circunstancias de oración, pero la misma Biblia no nos prescribe una en especial. Por ejemplo, el Señor Jesús oró en pie, oró sentado, oró arrodillado, y es muy probable que en otras posiciones también. Que podemos orar en cualquier lugar y situación que nos encontremos, si no, no diría la Escritura en Efesios 5:17, orad sin cesar. Por ejemplo, si 1 Timoteo 2:8 nos dice: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. Entonces, para el cristiano fiel y lleno del Espíritu Santo, cualquier lugar se convierte en un lugar de oración. Entonces, nosotros debemos aprender que si nosotros podemos orar a Dios sin cesar y de todo corazón, no importa cómo lo hagamos. Ahora, lógico, ¿qué es lo que le da sentido a la oración? ¿Qué es lo que nos hace orar frecuentemente a Dios cada día de nuestra vida? El conocimiento de las promesas de Dios plasmadas en su palabra. Una persona que ora sin conocer lo que Dios promete es como si orara al aire sin sentido. Muchas personas emocionalmente dicen: yo soy una devota persona de oración a Dios y todo el tiempo le estoy pidiendo. Es más, no hace mucho yo tuve la oportunidad de darle una instrucción a una persona que me decía que Dios ella siempre había estado con Dios y ella le pedía mucho a Dios. Y entonces yo le contesté dándole principios, esto fue por chat, de que en realidad ella no podría orar de esta manera, como decía, si no tenía una relación verdadera con Dios. Y esto me permitió volverle a dar el plan de Dios de salvación, el Evangelio de Cristo, y me dio las gracias porque yo la ubicaba en este aspecto. Entonces, nosotros tenemos que saber que el estudio de la palabra, la meditación en las escrituras, va a ir haciendo que en nuestra mente estén presentes las promesas de Dios. No importa que no necesariamente las tengas que memorizar, y si las memorizas, claro, es mejor. Pero cuando tú estás constantemente leyendo la palabra de Dios, ya vas teniendo una idea cada vez más grande, en la medida que lo hagas frecuentemente y por más tiempo, de lo que Dios le agrada y lo que Dios promete. Y el hecho de tener este almanaque de promesas en tu mente, en cada circunstancia que tú vivas, te va a dar la oportunidad de usar esta promesa a través de la oración para que tu fe sea una realidad en la vivencia que tú estás teniendo. Por tanto, sin tener el conocimiento profundo de Dios, es como si oraras al aire, como si dieras trancazos al aire en una defensa.
Y de hecho así es si nosotros no usamos la palabra de Dios. Vamos a estar luchando contra nuestro enemigo Satanás, que reitero, es más inteligente, no lo vemos, no sabes cómo actúa, no sabemos qué él planea, pero lo cierto es que está ahí presente, que nos conoce, que ya como hijos de Dios no puede hacer nada para arrebatarnos la salvación, pero sí va a trabajar ardua e intensamente para anular nuestro testimonio, para que desconfiemos de Dios, para que tomemos nuestra vida en nuestras manos y nos salgamos de la voluntad de Dios, y esto es, por ende, del plan que Dios planeó para cada uno de nosotros antes de la fundación del mundo, y estaremos nosotros totalmente débiles y expuestos a los ataques del diablo. Pero si tenemos las promesas de Dios en mente, eso nos va a permitir ante cada prueba, o sea, frecuentemente, porque cada día somos atacados por el diablo, usar la palabra y por medio de la oración plasmar la promesa, y esto nos va a dar la fe y la victoria para vencer. Entonces, mediten ustedes en todo esto. La próxima vez nosotros vamos a continuar con estas enseñanzas, pero ahorita es muy importante que nosotros estemos conscientes de qué es lo que Dios tiene para nosotros a través de cada promesa y cómo podemos apropiarlo. Y esto es meditando hasta que sea una realidad en nuestra vida, y entonces nosotros podremos usarlo o anclarlo a través de las oraciones para que las promesas de Dios cobren vida y sean una bendición a nosotros. Entonces, vamos nosotros a dar gracias por el estudio, y después vamos a entrar a la sesión de dudas. Empezaremos por el Salmo si tuvieron alguna, y si hay alguna del estudio, pues después de que no haya dudas de los salmos. Vamos a orar. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por este tiempo de estudio, porque lo estamos reanudando otra vez este año. Permite, Padre, que podamos nosotros reunirnos constantemente. Y ahora, Padre, te pedimos también que tú designes un lugar donde hemos de seguir tomando nuestros estudios ya en forma personal, cuando ya podamos volver a reunirnos, que se quite este semáforo rojo. Sabemos que tú ya tienes la solución, y nosotros, Señor, solo te pedimos que te glorifiques como le has hecho anteriormente, porque tú nos has dado vida como iglesia, y aunque somos una pequeña iglesia, la mayoría hemos decidido serte fieles y queremos vivir para ti y honrarte con nuestras vidas, y sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que tú tendrás cuidado de nosotros, que tú nos abrirás una puerta constante para poder confesar tu nombre y tener un testimonio vivo, sobre todo ante tantas falsas doctrinas que se predican en tantos lugares. Así que también te pedimos, Padre, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a las enseñanzas espirituales que tu palabra nos da, y que trabajes en la vida de cada uno de nosotros para que se dé esto. Padre, te pedimos que nos hagas humildes y sencillos a todos, que nos quites el orgullo del conocimiento, porque la realidad es que ante más conocimiento, más humildad y sencillez debe haber. Así que líbranos del orgullo y líbranos de cualquier actitud que pueda separarnos de ti, o de enseñar, predicar o vivir tu sana doctrina. Te pedimos, Padre, además, que tú sigas librando de cualquier contagio del COVID en nuestra iglesia, y los que has permitido, como el caso mío, de Patti, de Alberto, de Guillermo Narváez, de Lupita, creo que nadie más. Sabemos que tú has tenido un propósito en todo ello, y te damos gracias por haberlo hecho y por el trabajo que has hecho en nuestras vidas. Y Señor, pues te pedimos que nos mantengas viviendo en estas verdades y en una oración sin cesar, sobre todo, Padre, después de que tengamos una idea clara de cómo es este concepto que ya empezamos a ver el día de hoy. Gracias también, Padre, por la enseñanza del Salmo, que una parte
complementario producto de la oración es la alabanza. Así que, Señor, tú sigue también ahondando en este conocimiento en todos nosotros. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús.